Bien, entonces hasta acá tuvimos, les expliqué cómo derivar funciones que teníamos en la tablita. Ahora fíjense que en este ejemplo de acá tenemos más de una función. Tenemos esto de acá y esto de acá. Y como se están sumando, lo que podemos utilizar es una regla que es la regla de la suma. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta regla? Lo que me dice es, derivo por separado. Derivo esto y derivo esto. Y después lo voy a copiar tal cual, pero con el signo más o menos respectivamente. Entonces, voy a derivar esto. 50 dijimos que era un número. Entonces, la derivada de un número era 0. Entonces, esto va a ser 0. La derivada de x al cubo, utilizaba esta formulita de acá. Fíjense, x al cubo era bajo el 3 y le resto 1 al exponente. Bajo el 3 y le resto 1 me queda 2. O sea, me queda 3x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cubo me va a quedar 3x al cuadrado. Y la derivada de raíz de x, fíjense que le hicimos acá, era 1 sobre 2 raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Bien, entonces ya lo derivamos por separado. Entonces ahora me queda solamente escribir el más. Acá lo escribo igual, acá lo escribo igual. Entonces nuestra derivada va a ser esto de ahí. La derivada de toda esta función va a ser esto de acá. Entonces, ¿cuál es el secreto? Derivar por separado. Bien, el otro ejemplo nos dice 50 por logaritmo natural de x. Entonces, acá tenemos un 50 y el logaritmo natural. Hay otra propiedad que nos dice que si nosotros tenemos una función y la está multiplicando un número, entonces lo que podemos hacer es, dejo el número tal cual está, y lo único que voy a derivar va a ser la función, que en este caso es logaritmo natural de x. Que si me fijo en la tablita, logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces esto de acá va a ser nuestra derivada. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces fíjense de vuelta. Tenemos un número y una función. Y están multiplicando. Entonces, al número lo dejo igual y derivo esto de acá, la función. Entonces me queda x a la 5. Para x a la 5 lo que tengo que usar es esta formulita de acá, ¿no? Entonces, si tenemos x a la 5, lo que me decía es, baja el 5 y al exponente le resto 1. Entonces, 5x a la 4. Entonces lo copio acá. Me queda 5x a la 4. Fíjense que acá puedo resolver esta multiplicación. Entonces la resuelvo. Menos 2 por 5, que eso me da menos 10. X a la cuarta. Que esta va a ser mi derivada. F de x. F tilde de x. Bien, entonces, lo que podemos hacer es derivar por tabla cuando tenemos solamente las tablas, las funciones sola. Cuando están sumando, lo que puedo hacer es derivar por separado y después escribir el signo que corresponda. Y cuando tengo un número multiplicado una función, lo que puedo hacer es dejo el número y derivo la función. Dejo el número y derivo la función. Y el tercer ejemplo es cuando tengo todo mezclado, cuando tengo algo que está sumando y un número que esté multiplicando. Este va a ser el ejemplo que tengo acá. Bien, fíjense. Tenemos un número multiplicando una función. Esta es una función sola.
un número multiplicando una función, un número multiplicando una función, y todo esto a su vez están sumando y restando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Separo en términos y derivo cada uno, teniendo en cuenta la tablita y las reglas que mencioné. Entonces, me queda 3x. Tenemos un número por una función. Entonces, cuando es así, dejo el número y derivo solo la función. La derivada de x era 1. Entonces, acá la voy a escribir 3 por 1. Acá tenemos un número, 1038. Entonces, la derivada de un número va a ser 0. Menos. Acá tenemos un número por una función. Entonces, al número lo dejamos igual y derivamos esta función, que era x cubo. Y x cubo, que lo habíamos derivado acá, era 3x al cuadrado. Entonces esto me queda 12 por 3x al cuadrado. Más, y acá tenemos 2 por seno, o sea, es un número por una función. Entonces cuando es un número por una función, dejamos el número igual y derivamos el seno. Y el seno nos dice la tabla que es coseno de x. Entonces escribimos coseno de x. Bien, lo último que me quedaría acá es solucionar las respectivas multiplicaciones. Por ejemplo, esta de acá y esta de acá. Entonces nos queda 3 más 0 menos 12 por 3, esto es 36x al cuadrado, más 2 por coseno de x. Entonces, mi función derivada va a ser todo esto de acá. Al 0 si quieren lo pueden obviar, ¿no? Porque si le sumo le resto 0 no pasa nada.